En las sombras de la historia, donde los susurros del pasado aún resuenan, surgió un hombre destinado a encender la llama de una nación. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote, visionario y figura envuelta en misterio. De sus manos brotó el grito que estremeció a un imperio, el eco que despertó a un pueblo dormido bajo siglos de opresión. El nacimiento de una patria no fue un simple acontecimiento, fue un despertar entre cadenas, un rugido que abrió las puertas de la independencia. Hoy recorreremos el origen, el crecimiento y la lucha que transformó la esperanza en libertad. Prepárate, porque esta no es solo la historia de México, es la voz de un grito que aún retumba entre los mexicanos. Miguel Hidalgo y Costilla. Su voz no solo llamó a la rebelión, desató el eco eterno que daría vida a una nación. Iniciamos. En un rincón de la Nueva España, el 8 de mayo de 1753, nació un niño destinado a cambiar el rumbo de la historia. Su nombre, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor. Hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla, un criollo de origen español, y de Ana María Gallaga Mandarte, descendiente de una familia acomodada. Hidalgo llegó al mundo en la hacienda de San Diego de Corralejo, en el municipio de Pénjamo, actual estado de Guanajuato, México. Desde su cuna estuvo marcado por contrastes, la fe de una familia profundamente católica y la rigidez de un sistema colonial que dividía a hombres y mujeres por linajes y privilegios. Aquel niño criollo, nacido en tierras de haciendas y bajo la sombra del virreinato, sería décadas más tarde el que levantaría la voz de un pueblo dormido. El origen de Miguel Hidalgo no fue el de un simple sacerdote, sino el de un hombre que llevaría en su sangre la semilla de la rebeldía y la independencia. Desde muy joven, Miguel Hidalgo mostró una mente inquieta y brillante. A los 12 años fue enviado al Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, donde inició un camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras intelectuales más destacadas de su tiempo. Allí se sumergió en el estudio de la filosofía, la teología, el latín y las letras clásicas, sorprendiendo a sus maestros por su rapidez para aprender y su insaciable curiosidad. Su talento lo llevó a obtener el título de Bachiller de Artes y más tarde a ordenarse como sacerdote en 1778. Sin embargo, Miguel Hidalgo no fue un clérigo común. Leía con pasión libros prohibidos por la Inquisición, exploraba ideas de libertad y justicia y enseñaba a sus alumnos a pensar más allá de los dogmas impuestos por la corona española. En sus primeros pasos como sacerdote comenzó a destacar no solo por su elocuencia, sino también por una visión que rompía los límites de la fe tradicional. Era el inicio de un camino donde la religión y la rebeldía se entrelazaban, preparando al hombre que un día encendería el fuego de la independencia de México. Tras años de estudio y docencia, Miguel Hidalgo fue nombrado en 1803 párroco de la Villa de Dolores, en el actual estado de Guanajuato.
Hidalgo se adentró a los oficios del pueblo, enseñó a los indígenas y campesinos a cultivar viñedos, a criar abejas y a trabajar la loza y la seda. No buscaba solo salvar almas, buscaba dar libertad a las manos que estaban encadenadas por la pobreza. En las calles polvorientas de Dolores, su figura se convirtió en esperanza. Mientras otros sacerdotes reforzaban la obediencia del virreinato, él sembraba conocimiento y con él el germen de la rebeldía. Y ahí, entre campanas y conspiraciones, comenzó a gestar el destino inevitable. El sacerdote que enseñaba oficios al pueblo, pronto les enseñaría también a luchar por su libertad. Mientras ejercía como párroco en Dolores, Miguel Hidalgo comenzó a tejer lazos con hombres y mujeres inconformes con el yugo español. En tertulias secretas, bajo el velo de la noche, se reunían croyos, militares y pensadores, todos con el mismo anhelo: liberar a la Nueva España del dominio de la corona. Allí estaba Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, cómplices de una conspiración que se extendía silenciosa como pólvora encendida. Y en medio del despertar insurgente, cuando el eco del grito de Dolores comenzaba a recorrer las tierras de la Nueva España, el destino unió a dos hombres que marcarían la historia. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la rebelión, y José María Morelos y Pavón, un joven sacerdote michoacano que escuchó con asombro la voz de la libertad que resonaba en Dolores. Y en 1810, Morelos viajó hasta Carácuaro, en Michoacán, para buscar a Hidalgo. No era un encuentro cualquiera, era el cruce de dos voluntades unidas por un mismo sueño. Hidalgo lo recibió con alegría y al ver en él la determinación y la fe, lo encomendó a una misión decisiva: levantar en armas el sur del país. Y en ese instante selló el nacimiento de un líder que, con el tiempo, llevaría la antorcha de la insurgencia aún más lejos. Fue un encuentro breve, pero cargado de misterio y destino. Dos sacerdotes, dos visiones, una sola causa: la independencia de México. Con la misión encomendada por Hidalgo, José María Morelos regresó al sur, decidido a levantar en armas a los pueblos olvidados. Allí, entre montañas y cañadas, comenzó a forjar su ejército de campesinos, artesanos y hombres sencillos que veían en él a un guía y protector. Pero Morelos no fue un caudillo improvisado. Con estrategias, disciplina y visión, organizó sus tropas y dio orden a la insurgencia. Mientras Hidalgo lidiaba con la persecución de las fuerzas realistas, Morelos emergía como el nuevo rostro de la resistencia. Bajo su mando, el movimiento insurgente se expandió por el sur, conquistando territorios y sembrando esperanza en cada paso. Y así, el sacerdote que un día buscó consejo en Miguel Hidalgo se había transformado en el estratega que llevaría la lucha por la independencia a un nivel jamás imaginado. Él es José María Morelos y Pavón. Mientras tanto, en el silencio de las casas de la élite novohispana, donde las apariencias de la obediencia al imperio español ocultaba secretos y conspiraciones, allí surgió una figura decidida y audaz: Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora. Desde su hogar en Querétaro, Josefa observaba los movimientos de los patriotas con astucia. Era esposa del corregidor Miguel Domínguez, pero su verdadero poder residía en su coraje y visión de libertad. Cuando la conspiración de la independencia comenzó a gestarse,
fue ella quien descubrió que el secreto había sido descubierto por las autoridades. Y sin vacilar, envió un mensaje crucial a los insurgentes, alertando a Miguel Hidalgo y sus aliados que el plan debería adelantarse. Gracias a su valentía y determinación, aquel aviso permitió que el grito de Dolores se diera antes de lo previsto, cambiando para siempre el curso de la historia. Josefa Ortiz de Domínguez no solo fue mensajera, fue guardiana del secreto, faro de la conspiración y testigo del nacimiento de una nación. Con su audacia, demostró que la independencia de México no habría sido posible sin mujeres que actuaron desde las sombras, con inteligencia y coraje. Ella fue Josefa Ortiz de Domínguez. Antes del grito de Dolores, Allende, capitán del ejército virreinal en San Miguel el Grande, ya estaba inconforme con las injusticias de la colonia. Y es entonces cuando empieza a participar activamente en las conspiraciones secretas, especialmente en la de Querétaro junto a Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y otros. A diferencia de Hidalgo, Allende tenía formación militar. Gracias a él, los insurgentes no eran solo un movimiento popular imprevisto. Aportó disciplina, organización y estrategia al ejército independista. Y aunque colaboró infinidad de veces con Hidalgo, Allende a veces chocaba con Hidalgo porque prefería una estrategia más ordenada y militar, mientras que Hidalgo era espontáneo y popular. Allende estuvo presente en el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y se convirtió en uno de los principales líderes de las primeras campañas insurgentes. Luchó en batallas importantes, como la de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y la batalla del Monte de las Cruces. Y después, tras varias derrotas insurgentes, fue capturado en 1811. Como nota muy importante, vale mencionar a El Pípila, un valiente minero de Guanajuato, que se convirtió en un símbolo de coraje. En la gran batalla, con una gran losa de piedra atada a su espalda como escudo, avanzó solo completamente hacia la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, mientras los disparos enemigos caían a su alrededor. Gracias a su gran valentía, logró quemar la puerta y permitió que los insurgentes ingresaran, marcando un momento crucial en la lucha por la libertad. Y así es como Allende fue el brazo militar de la independencia en sus inicios, el estratega que acompañó a Hidalgo en el levantamiento de 1810 y un símbolo de valentía cuyo sacrificio abrió el camino a la libertad de México. Y así es como después de que Josefa Ortiz de Domínguez avisó a Miguel Hidalgo de que todo había sido descubierto, inicia el movimiento de independencia de México con Miguel Hidalgo y Costilla. Y así es como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, en Guanajuato, México, Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote de mirada firme y corazón ardiente, tomó la decisión que cambiaría la historia de México para siempre. Con el toque de campanas que estremecía la calma del pueblo, Hidalgo reunió a los vecinos y con voz potente y decidida llamó a levantarse contra la opresión, contra la tiranía de la corona española. ¡Viva la independencia! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Y muera el mal gobierno! Sus palabras resonaron entre las casas y las calles. Encendieron un fuego que nadie podía apagar. Campesinos, criollos y vecinos armados con lo que tenían, respondieron a su llamado y comenzando así, con fuerza,
la lucha por la libertad. Ese día, el pueblo de Dolores se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. La chispa del 16 de septiembre se extendió como un río de fuego, anunciando el inicio de la Guerra de Independencia de México y quedando grabada para siempre en la memoria de la nación. Y así es como el grito de Hidalgo se alzó como un rugido externo, anunciando que la lucha por la justicia y la independencia ya había dado inicio y que nada ni nadie podría detenerla. Mas, sin embargo, después del grito de Dolores, la historia que conocemos se centra en el levantamiento y la marcha insurgente. Pero hay detalles menos conocidos que casi nadie menciona. Y uno de ellos es la rapidez con que Hidalgo perdió el control sobre el movimiento. Originalmente su intención era convocar a un levantamiento más meditado y organizado, pero la multitud que se reunió en Dolores era tan numerosa y apasionada que tomó decisiones por su cuenta: saqueos a haciendas, ataques a autoridades locales y comerciantes. Hidalgo se encontró liderando un ejército improvisado de miles de personas, muchos sin entrenamiento ni armas adecuadas, lo que complicó enormemente la estrategia inicial. Otro dato poco conocido es que José María Morelos aún no estaba en el movimiento de lleno. Hidalgo contaba con ciertos líderes criollos, pero la mayoría de los insurgentes eran campesinos y mestizos, lo que hacía que la coordinación fuera muy difícil. El inicio de la independencia en sus primeros días fue más que un estallido popular que una guerra organizada. Pero finalmente, algo sorprendente que muchos no sabemos es que el propio Hidalgo dudó de sus posibilidades reales. Existen cartas y testimonios de aquel entonces donde se revela que, aunque inspirado por la justicia, sabía que enfrentaba a un poder militar enorme y que su ejército improvisado podría no sobrevivir a los enfrentamientos con las fuerzas reales. El grito fue un acto de valentía, pero también un salto al vacío histórico, que pocos reconocen en su magnitud. De 1810 a 1811, el ejército de Hidalgo creció a más de 80,000 personas. La mayoría, como ya lo habíamos comentado, eran campesinos sin entrenamiento que cometieron saqueos y ataques indiscriminados. Esto provocó mucha tensión entre los líderes insurgentes. Otro dato que casi nadie sabe que, curiosamente, al inicio, Hidalgo no buscaba declarar una independencia total. Su objetivo era protestar contra los abusos fiscales y sociales y lograr más justicias para los indígenas y campesinos. La independencia total se fue convirtiendo en una necesidad por las circunstancias del conflicto. Y vale destacar que muchos insurgentes creían que la gente de las ciudades no los apoyarían, no apoyarían la causa. Por eso Hidalgo utilizó discursos religiosos y símbolos patrióticos para ganarse el corazón de la población, combinando la fe con la política. Vale resaltar, muy importante, que Hidalgo adoptó la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte de su ejército. Lo usó como símbolo estratégico, algo que casi nadie lo menciona. Porque no solo era un símbolo religioso, sino también una herramienta para unificar a indígenas, mestizos y criollos bajo una misma causa. Después de El Grito, Hidalgo tomó rápidamente varias ciudades importantes. En Valladolid, hoy Morelia, la entrada de los insurgentes fue tan caótica que se desató el saqueo
y algunas familias criollas huyeron temiendo represalias. Esto generó desconfianza entre los líderes insurgentes urbanos y rurales. Vale resaltar este dato que muy pocas veces se menciona. El 12 de octubre de 1810, en el camino hacia la Ciudad de México, los insurgentes enfrentaron una de sus primeras derrotas importantes en el Puente de Calderón. Allí se perdió gran parte del armamento improvisado y la disciplina militar se mostró insuficiente para enfrentar al ejército real. Tras la derrota en el Puente de Calderón, Hidalgo dudó de su capacidad para continuar la lucha. Algunos relatos indican que incluso consideró rendirse o negociar con las autoridades españolas, pero su popularidad entre el pueblo y el empuje de sus seguidores lo empujaron a continuar hacia el norte. Aunque la imprenta en aquellos años era escasa, circularon hojas volantes y rumores que exageraban los triunfos de Hidalgo, lo que aumentó ser más popular entre la gente, pero también generó pánico en las autoridades españolas, que subestimaban la magnitud real del ejército insurgente. Y aunque muy poco en la historia se ha comentado y hay muy poca documentación, mujeres y niños participaron activamente en la independencia, transportando armas, alimentos y servían de mensajeros. Algunos relatos mencionan a mujeres que incluso lucharon junto a los hombres en pequeños combates locales, y esto en la historia casi nunca es mencionado. Muchos pueblos cercanos a Dolores no sabían si apoyar a Hidalgo o entregarlo a las autoridades reales. La población vivía con miedo y represalias, lo que generó situaciones de tensión y traiciones ocasionales durante los primeros meses de la insurrección. Y así es como la noche cayó sobre los insurgentes en Acatita de Baján, en 1811. La traición se había consumado. Miguel Hidalgo, el padre de la patria, fue rodeado, capturado y encadenado como criminal. Y junto con él fue capturado Allende. Y así es como en Chihuahua, Hidalgo aguardó su destino entre muros fríos y miradas silenciosas. El juicio fue rápido y el 30 de julio de 1811, el fuego de los fusiles iban a apagar su voz. Y así es como los fusiles apagaron y callaron su voz, pero no su grito. En 1811, dicen que cuando su cuerpo cayó, un silencio extraño recorrió la plaza. Algunos juraron escuchar entre el humo y la pólvora el eco lejano de campanas. Y quizás Hidalgo no murió del todo. Quizás su espíritu sigue recorriendo las tierras de México, porque de esa manera sigue recordándonos que la independencia de México no fue el final, sino el principio de un misterio que aún no termina. Y así, aquel 16 de septiembre de 1810, un hombre alzó la voz y despertó a un pueblo dormido. Miguel Hidalgo y Costilla no solo dio un grito, encendió una llama que atravesó montañas, campos y corazones. La libertad comenzó como un sueño imposible, pero se volvió un fuego que nadie pudo apagar. Héroes nacieron, sacrificios se hicieron y la historia de México cambió para siempre. Hoy recordamos aquel instante, aquel grito que desafió el poder y que nos recuerda que la libertad siempre vale la lucha. Porque la libertad no se regala, se conquista. ¿Y tú estás dispuesto a seguir luchando?